Como de costumbre, echamos un vistazo a la actualidad internacional. La presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, Luisa González, exigió hoy al mandatario Daniel Noboa presentar su renuncia ante la incapacidad de gobernar, esto dijo, luego de que fuerzas policiales en Quito asaltaran la embajada mexicana. En rueda de prensa en la sede de la organización, González señaló que invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a una nación y se hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón o justificación. La líder política dijo que este hecho no se ha visto ni en las peores dictaduras. Como se conoce, uniformados ecuatorianos entraron con violencia en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había concedido asilo por considerarlo un perseguido político. Según informes oficiales, Glass fue trasladado a la fuerza por los uniformados a la cárcel de máxima seguridad La Roca, que está en Guayaquil. Por cierto, a raíz de estos hechos, Nicaragua anunció hoy la suspensión de relaciones diplomáticas con Ecuador en un acto de solidaridad con México. Con más información sobre el desarrollo de esta crisis diplomática en la región, nuestra corresponsal en Quito, Lourdes Tusser. En un acto de solidaridad con México, Nicaragua anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador, evidenciando el impacto de la crisis política en la región generada por el gobierno ecuatoriano al ordenar la entrada forzosa de su policía a la Embajada de México en Quito para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Mientras crecen las voces de protesta por parte de gobiernos, políticos y ciudadanos indignados en el mundo ante el atropello de la Convención de Viena, que pone al Ecuador en una delicada situación regional y lo sentará en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha convocado para este lunes y martes reuniones urgentes de la CELAC, mientras desde Colombia, Gustavo Petro ha anunciado el pedido de medidas cautelares para proteger la vida de Jorge Glass. El ex vicepresidente fue llevado durante el día de hoy hacia La Roca, cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, mientras ha trascendido que habría sido golpeado por policías y militares durante su secuestro dentro de la embajada mexicana. Estas imágenes insólitas de policías saltando rejas, un auto blindado llevándose a la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, quien había recibido asilo político de México durante este viernes, y el encargado de negocios de este país siendo empujado y arrastrado por defender la soberanía de su nación, ponen a Ecuador nuevamente en el epicentro de la sombra mundial. Jorge Glass disfrutaba de un habeas corpus concedido por un juez luego de haber cumplido más de la mitad de una polémica condena por corrupción y había sido vinculado a un nuevo caso judicial en los últimos meses. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Tusser para el canal cubano de noticias. Hoy también se conoció que los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, condenaron los hechos ocurridos en la sede diplomática de México en Ecuador. Ese es el caso de Cuba, por ejemplo. El presidente Miguel Díaz-Canel expresó en la red social X toda la solidaridad de la mayor de las Antillas con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Asimismo, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla se unió al repudio a estos hechos que calificó como una flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Por su parte, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, calificó la irrupción en la embajada mexicana como un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina. De igual forma, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló que su país promoverá acciones para que se expidan medidas cautelares en favor de Jorge Glass. Por su parte, el ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa señaló en X que ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. Seguimos con otras noticias. El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, pidió hoy determinación colectiva para una rendición de cuentas de Israel por la tragedia del conflicto en Gaza. A propósito del sexto mes del estallido, el alto funcionario advirtió de la indignación colectiva por el costo del enfrentamiento ante la aparente falta de acción y la impunidad. Sus comentarios coinciden con los del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En una comparecencia ante los medios, el máximo responsable del organismo rechazó las denegaciones de acceso, los ataques contra civiles y contra el personal humanitario. Guterres insistió en sus llamados para un alto al fuego inmediato, la liberación incondicional de todos los rehenes, la protección de los civiles y la entrega sin obstáculos de ayuda.
Las autoridades sanitarias en el enclave costero reportaron hoy un total de 33.137 palestinos asesinados a causa de la ofensiva israelí que se inició el pasado 7 de octubre. Y las autoridades rusas confirmaron este sábado que más de 4.000 personas fueron evacuadas por la rotura de una presa en Orsk, esto es cerca de la frontera con Kazajistán, a causa de las lluvias torrenciales que han azotado el suroeste de la nación. De acuerdo con el alcalde de la ciudad de Orsk, Vasily Kosupitsa, la ruptura de la presa provocó que solo en esa ciudad unas 600 viviendas hayan tenido que ser evacuadas y anunció el cierre inmediato del casco histórico debido al rápido aumento del nivel del agua. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó al directivo de emergencias, Alexander Kurenkov, dirigirse de inmediato a la región afectada para organizar en el lugar todo el trabajo necesario.